Comienzo con la serie, o continuando con la serie de explicaciones en referencia a lo que sería el examen o la preparación del examen sobre Autodesk 3D Studio Max. En este caso lo vamos a centrar en 3D Studio Max, la versión 2012. Bueno, vamos a hacer una introducción en relación a cuál sería el proceso del examen o la evolución del propio examen, para que la persona indicada que se vaya a presentar a la evaluación tenga bastante claro cuál va a ser el flujo dentro de lo que es el examen, el formato de examen y sobre todo la relación de preguntas que más cercanas podrían estar ante ese propio examen. Bueno, tengo aquí una breve explicación, lo que son los topics que viene asociado, es el documento original que ofrece Autodesk para la preparación de la certificación de 3D Studio Max, y veréis que pues tiene relación de casi todos los apartados, todo lo que sería cada una de las facetas dentro de lo que sería la aplicación, empezando por la parte de animación, empezando por la parte de cámaras, compositing, con composite, dynamic and simulation, effect, sliding y cada uno de ellos, incluyendo, pues como podéis ver, se podrá incluir o podrán aparecer breves preguntas en relación, por ejemplo, a scripting. Bueno, ¿cuál va a ser el desarrollo del vídeo y la explicación con relación a este examen de certificación? Bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño resumen pasando por cada uno de los apartados, viendo pequeños ejemplos y ante ello cuál sería la fórmula o el tipo de pregunta que se va a fomentar o comúnmente se fomenta dentro de lo que sería el examen, empezando por animación, cámaras y así sucesivamente por los bloques más importantes, eligiendo alguno de los topics dentro de ellos. Asimismo, voy a ofrecer una explicación más en detalle del formato de respuesta dentro de lo que sería el examen de certificación, pues si piden valores numéricos, si tiene relación con lo que sea una pregunta tipo test, todo este tipo de preguntas que nos podemos fomentar previamente para dar conocimiento de cuál sería el formato del examen. Bueno, sin más mediante, vamos a empezar por la parte de animación y veréis que aquí tenemos diferentes apartados en los que nos comenta de forma bastante genérica cuáles serían los métodos de interpolación, la diferencia entre el DOPSI y el editor de curvas, explicar cómo editar unas tangentes con el editor de curvas y así como tipos de controladores o configuración del tipo de playback. Son preguntas bastante genéricas y obviamente cada una de ellas tienen preguntas muy concretas relacionadas con cada uno de ellos. Como es obvio, lo que no vamos a hacer es hacer una explicación completa en relación, por ejemplo, si elegimos identificar los tipos de controladores, sino lo que vamos a hacer es un ejemplo práctico, entendiendo qué tipo de pregunta podría aparecernos en el caso que tuviese relación con el objetivo o el topics dentro de Animation de identificar el tipo de controlador. Para eso vamos a dar paso a la aplicación. Bueno, y algo muy importante que deberíamos de configurar previamente al proyecto es el hecho de la ruta de trabajo que nos va a aportar o que nos va a ofrecer Autodesk. Autodesk nos va a ofrecer lo que sería su ruta con sus ficheros con los que vamos a trabajar. Comentaros que el examen es completamente práctico, con lo cual vamos a tener que estar trabajando con diferentes archivos, obviamente proporcionados por el propio Autodesk, en los cuales va a tener una ubicación muy concreta. Obviamente, para tener un acceso directo y rápido a esa carpeta de proyecto, lo primero sí o sí que tendríamos que hacer antes de nada sería hacer una reubicación de nuestro Set Project Folder dentro de Max para hacer lo más rápido posible y lo más dinámico la interacción con lo que sería el material que nos ofrece Autodesk. En el caso vuestro, lo que os vais a encontrar es que dentro de la unidad C es donde estará ubicado la ruta del propio proyecto, los proyectos que vais a utilizar dentro del proyecto. En mi caso voy a utilizar una unidad externa en el que me he preparado una serie de material. Para eso ya tengo la carpeta de proyecto designada y todo el contenido en cada una de las subcarpetas. De esta forma, rápida y cómodamente, en el momento que me demande el examen que tenga que cargar alguna de las escenas, pues directamente, como podéis ver, cuando vaya a cargarlo, pues automáticamente me va a ir al lugar donde se encuentra
cada una de las escenas que me ha proporcionado previamente Autodesk. Así será mucho más rápido y todo el material que venga asociado a esas escenas pues también tendrá un rápido acceso, ¿vale? Principalmente, ¿por qué? Porque el examen está acotado a un tiempo y obviamente tenemos que ser bastante productivos en lo que sería la movilidad entre el examen y lo que sería la propia aplicación. Bueno, pues si os parece, retomando un poco lo que habíamos comentado anteriormente para ir hablando de cada uno de los topics, vamos a seleccionar, por ejemplo, en el caso de los topics de animación, y vamos a hablar de una típica pregunta que perfectamente podría tener cabida dentro de lo que sería el examen. Pues, por ejemplo, identificar los tipos de controladores. En concreto no voy a hacer una explicación de los tipos de controladores, sino que la pregunta típica que se podría fomentar dentro del examen es identificar el controlador que puede tener un objeto animado dentro de una escena en concreto. Eso sí sería una pregunta típica. Para ello, voy a cargar una de las escenas que he preparado que podría tener relación, obviamente es una escena particularmente mía, pero que tendría una relación directa de lo que me podría encontrar dentro de lo que es el examen, ¿vale? La escena lo que contiene básicamente son una serie de cámaras o elementos animados, ¿vale? De ahí que tenga relación con la parte del apartado del Topics de animación. Y una de las preguntas que perfectamente podría estar asociada es pues elegir uno de los elementos de la escena. Las preguntas vais a ver que son muy concretas y tienen una única respuesta, ¿vale? Tanto si es a nivel de valor como si es a nivel de texto. En concreto, aquí en la escena que estoy proponiendo, tengo una serie de elementos animados, como son las cámaras, que tienen relación obviamente con la parte del Topics de animación, y una pregunta que tendría cabida es, pues, por ejemplo, identificar el tipo de controlador que tiene asociado sobre el eje Z. Podemos observar que la cámara tiene una animación, la que tengo ahora mismo seleccionada, y él siempre me va a hacer una pregunta muy concreta en relación con el nombre del objeto o el elemento que tengo que seleccionar y a partir de ahí ofrecer un valor o una respuesta tanto de texto como numérica. Bueno, el caso este me está ofreciendo que busque qué controlador tiene la cámara 01, sería perfectamente una pregunta asociada al topics que hemos comentado. Aquí veis que es mucho más genérico, ¿vale? Con lo cual la pregunta siempre va a ser más concreta, pero asociada a este tipo de topics. Me podría preguntar perfectamente que escriba cuál sería el valor el tipo de controlador que viene asociado a la cámara 01 sobre el eje Z. Veis que la pregunta es muy concreta. Para eso pues tengo un acceso directo que directamente me va a ir a una selección por nombre para que así pueda elegir rápida y cómodamente la cámara que me está pidiendo la cámara 01, ¿vale? Ok, a partir de ahí observamos que tiene una animación y paso siguiente, entramos dentro del Curve Editor y directamente a partir de ese punto vamos a identificar lo que nos está pidiendo. Como podemos observar, nos ha preguntado algo muy concreto, que es la dirección en Z. Como podemos observar, sobre el eje X hay valor, sobre el eje Y hay valor, pero no hay animación como tal, sí tiene marcados sus keyframes, pero si luego nos vamos al eje Z, observamos que sí tiene valor correspondiente al eje Z en el fotograma 300 y a partir de aquí simplemente con el clic derecho lo que veis es a identificar el tipo de controlador. Me podría venir directamente aquí y con clic derecho cambiar el tipo de controlador y me indicará que estoy utilizando un linear float. La respuesta es muy concreta, es una respuesta tipo texto y tiene una cantidad de letras que sí o sí tenemos que justificar. Para cubrirnos las espaldas lo normal es que tendríamos que escribirlo literalmente. Cuando digo literalmente es incluyendo los espacios e incluso intentando utilizar, aunque no es algo obligatorio, las mayúsculas para diferenciarlas con las minúsculas, ¿vale? Pues en este caso nuestra respuesta sería linear float y esa sería una respuesta asociada a lo que sería la pregunta en relación a lo que sería la identificación de los tipos de controladores que se podrían aplicar a un objeto, ¿vale? Bueno, vamos a hablar, pues, por ejemplo, otro tipo de pregunta que podría estar asociada a la parte, por ejemplo, de animación. En concreto, voy a retomar otra vez la escena y me encuentro otra de las cámaras. Bueno, la pregunta típica que también se podría asociar a la parte de animación es uno de los objetos, vemos que también tiene una animación. En el caso concreto de esta animación está asociada a un recorrido, entonces la pregunta típica sería ¿cuál es el valor que tiene asociado a su constraint? ¿Cuál es el valor que tiene asociado a su constraint de recorrido
en relación a lo que sería el fotograma 150. Bueno, lo que me está pidiendo es básicamente que esta cámara tiene un constraint de recorrido, un path constraint sobre esta línea, y me está pidiendo un valor en concreto, el valor de peso que tiene el path constraint en un fotograma concreto, que es el 150. Bueno, a partir de aquí me voy a venir a la pestaña de Motion, ¿vale? Y sobre la pestaña de Motion confirmo que la cámara que me está pidiendo precisamente tiene un path constraint, y si me voy al valor del fotograma que él me marca, directamente observo que tengo un valor numérico que viene asociado al porcentaje que tiene en relación a lo que sería el recorrido, ¿vale? Con esto básicamente estamos respondiendo a la pregunta que nos fomentaba de determinar cuál sería el porcentaje que tiene el valor de along path sobre el path constraint de la cámara 02. Veis que son preguntas muy concretas y son respuestas únicas en relación al valor, tanto numérico o de texto, ¿de acuerdo? Bueno, con esto he abordado una forma de poder identificar o poder marcar lo que sería uno de los topics. Veis que son muy genéricos y solo me he centrado exclusivamente en una parte concreta, lo que sería la explicación o la respuesta ante un apartado muy concreto dentro de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a irnos, si queréis, pues por ejemplo, a la parte correspondiente de las cámaras, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las cámaras me está informando que pudiese diferenciar los tipos de cámaras, ¿vale? Esto es una pregunta muy concreta, muy genérica, pero podríamos decir que es de las preguntas concretas que me pueden salir. Diferenciar tipos de cámaras para cualquier usuario nivel medio avanzado dentro de Max sabe que tiene una respuesta muy concreta, entonces, porque hay solo dos posibilidades. Entonces, de igual manera me va a preguntar que podría identificar el tipo de cámara que se está utilizando para tal cámara dentro de la escena. Pues por ejemplo, para la cámara que tengo aquí seleccionada, que podría ser perfectamente la cámara 3. En este caso, si selecciono la cámara 3 sobre el proyecto actual, puedo observar, si me voy a las propiedades, que el tipo de cámara es un target camera, con lo cual ya tengo la respuesta traducida directamente ante la selección que me estaba pidiendo en la pregunta con relación a la cámara 3, ¿vale? Veis que el proceso es bastante sencillo y no tiene muchísima complicación.